periodo es el pánico, el pánico. Los pensadores, los economistas van a descubrir que el sistema económico está constituido por personas, y estas personas que tomamos decisiones todos los días de consumo, de inversión y de ahorro, podemos entrar en pánico, y cuando uno entra en pánico, uno vende y todos venden y nada tiene un piso, ¿se entiende? O todos compran cuando es euforia, todos compran y nadie vende, y las cosas se van tan alto que en algún momento van a caer y es muy probable que caigan en picada. Por lo tanto, aparece un genial pensador económico que es Keynes, en el cual va a desarrollar una teoría económica que es la que todavía se estudia actualmente y que está relacionado a los ciclos económicos, es decir, esos ciclos económicos que están relacionados a los ciclos también de comportamiento humano muchas veces, del espíritu inversor que tiene el ser humano, y donde él va a determinar o demostrar el fundamental rol del Estado en la economía capitalista. Es decir, no hay posibilidad de la economía capitalista funcione sin un Estado que haga de contrapeso, que haga de, digámosle así, de recurso de última instancia para darle un piso al sistema capitalista y para quizás desalentarlo cuando ya se está convirtiendo en especulativo o muy acelerado, ¿sí? Exceso de expectativas. Ese rol del Estado va a tener que ver con sus dos facetas más importantes: el gasto del gobierno, que alienta el consumo en la economía, y la emisión monetaria o la baja de tasas de interés, que alientan la inversión. Esos dos roles del Estado van a ser fundamentales para poder darle un dinamismo económico al sistema que le permitan un horizonte de crecimiento y no de ciclos, ¿sí?, de altas y bajas donde puede haber enormes pérdidas y grandes triunfadores, pero por lo general son siempre los menores, los más avesados en cuestiones de conocimiento y de poder también, ¿no es cierto? Importante entender también, chicos, que en este periodo se van a consolidar los totalitarismos. Es decir, estas crisis económicas no son gratis para la organización política de los países. Es decir, acá van a surgir, van a aparecer líderes muy violentos, muy represores de las libertades individuales, como son Stalin, Mussolini y Hitler, ¿sí? Fíjense en ustedes, la feroz crisis del 29, más el Tratado de Versalles del 18, que van a castigar fuertemente a Alemania, a Italia, van a generar estos monstruos políticos que vamos a conocer y que son los que van a ir desarrollando sus países a lo largo de la década del 30 para derivar y terminar en una feroz guerra mundial que dura 39-45, ese lapso de tiempo. Argentina no es ajena, fíjense cómo todo está relacionado. Argentina termina con sus gobiernos democráticos vía un golpe militar de 1930 que derroca a Irigoyen, ¿sí?, y que inaugura en el país el fraude electoral, ¿sí? Es decir, estos militares que van a gobernar asumieron por un golpe militar, pero se van a decir ellos democráticos porque hacían de elecciones, pero resulta que eran elecciones todas truchas, los cuales se basaban por el fraude, ¿sí? Ese es el contexto político internacional, fundamental entenderlo. La economía, la política económica nunca se realizan en el vacío, siempre tienen un contexto en el cual se desenvuelven. La economía norteamericana cae fuertemente y tiene un proceso largo de crisis. No se le va a encontrar la solución rápidamente, por esto que yo les decía, que era un problema nuevo a descubrir, a pensar. Se sentaron a pensar en universidades muy importantes de Norteamérica, distintos catedráticos, y fueron buscándole soluciones a los problemas que, como les digo, Keynes fue el más destacado en encontrarle una solución. ¿Cómo esto afectó a la Argentina? La afectó fundamentalmente y, digamos, totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dio en el corazón del modelo de desarrollo que ella tenía. Ese modelo de desarrollo que estaba basado en exportaciones agropecuarias y las importaciones de la mayoría de los bienes, casi todos industriales, se quebró. ¿Se quebró por qué? Porque el mundo se fue a la autarquía, el mundo dejó de comerciar, es decir, dejó de comprar productos argentinos. Tanto es así que la exportación argentina disminuyó un 65%. Quiere decir que si exportábamos 100, pasamos a exportar 35. ¿Sí? Por lo tanto, no había plata para comprar
o divisas para comprar importaciones, ¿sí? Por lo tanto, le dio en el corazón al modelo, porque nos quedamos con un montón de producción agropecuaria que no podíamos colocar en los mercados extranjeros y a su vez no podíamos comprar bienes industriales que los hacíamos posible gracias a esa inversión, a esa colocación de bienes agropecuarios en el exterior. Además, se frenan todo el ingreso de capitales de las potencias mundiales porque estaban en una feroz crisis y todos los recursos eran primero para ellos, por supuesto. Acá entra a jugar un grosso error de política internacional, ¿sí? Muy interesante de analizar, en el cual Argentina, para tratar de salir de este cepo de disminución de exportaciones y de compra, de importaciones, va y hace un pacto con Inglaterra, lo que se denomina el Pacto Roca-Runciman, ¿sí? De 1933. En este pacto, Argentina, yo como les decía, yerra. ¿Por qué? Porque hace un pacto con la expotencia del sistema capitalista que era Inglaterra, que va a enemistar y poner, digamos, enfrente a la nueva potencia que es Estados Unidos. O sea, el Estados Unidos, que era la vanguardia y el nuevo centro capitalista, Argentina se le enfrenta porque va a beneficiar a las importaciones que vienen de Inglaterra. ¿Por qué? Porque quiere colocar sus productos excedentes agropecuarios en el mercado inglés, que es el que justamente, principalmente, se había cerrado. Como decíamos, ese comercio triangular. Entonces Argentina, que le vendía los productos agropecuarios a Inglaterra, va a hacer un pacto con Inglaterra para que le compre más productos agropecuarios y ella le siga vendiendo los productos industriales. Este pacto es muy citado y largamente tenido en cuenta para el desarrollo posterior de las políticas económicas que va a llevar el país. Fue tan citado, chicos, que hasta hubo un muerto en el Senado, que fue Lisandro de la Torre, por tratar de explicar y de desentrañar todo lo que estaba sucediendo en ese pacto, ¿sí? Que bueno, está en los detractores como Lisandro de la Torre y están los que también están a favor de este pacto, que por ejemplo Prebisch, un economista muy importante que fue a negociarlo y en el cual explica que Argentina era la más débil en este pacto, era la que necesitaba acordar con Inglaterra, que era la potencia, y donde se fue a defender la producción de carne, que era una gran producción argentina y que estaba sin poder colocarse en los mercados externos, ¿sí? Ahora, estas circunstancias internacionales implicaron en Argentina un muy importante cambio de organización productiva y social, ya que básicamente afectaron a las exportaciones argentinas, que eran el corazón del modelo de desarrollo, que posibilitaban las importaciones, como decíamos, de bienes industriales, ya que esas exportaciones aproximadamente se redujeron un 65%, es decir, de 1.000 millones que se exportaban, Argentina pasó a exportar 350 millones de dólares, lo que generó una fuerte crisis interna de desarrollo, que llevó y derivó unos años posteriores a esto, en el 33, al Pacto Roca-Runciman, que va a tener consecuencias no solo económicas, sino también políticas y que afectarán por largos años las relaciones internacionales de Argentina y el proceso de desarrollo económico interno como también político. Ya en el próximo bloque nos detenemos en este pacto que tendrá muchas consecuencias a lo largo de la historia de Argentina.
Continuamos, alumnos, con lo que denominábamos el Pacto Roca-Runciman, este acuerdo anglo-argentino, en el cual Argentina busca la colocación de excedentes de carne en el mercado inglés y Inglaterra pide a la Argentina el ingreso de mayor importación industrial al mercado argentino, castigando o reprimiendo el ingreso de importación norteamericana. Este pacto va a tener importantes consecuencias, como podemos ver en la pantalla, de importaciones en Argentina, donde vemos que las del Reino Unido, que en el 29 representaban un 18%, pasan a representar para el 35, 2 años después del pacto, un 25%, mientras que las norteamericanas, que eran de 27%, pasan a representar un 14%. La merma de la importación norteamericana y el crecimiento de la importación inglesa. A su vez, Argentina vuelve a colocar importantes cantidades de carne argentina en Inglaterra, lo que posibilita mantener el statu quo, tanto económico como político, ¿sí? A costa, podemos decir, de un cambio que hubiera significado acercarse más a Norteamérica, el nuevo centro internacional, y quizás desarrollar más su industria, y no apostar todavía al modelo agroexportador y a la potencia inglesa. Un cambio muy estratégico que hubiera significado quebrar con el statu quo y una nueva reorganización nacional. Eso Argentina no lo logra y pierde la oportunidad quizás de un cambio económico muy importante que hubiera implicado el desarrollo de su industria. ¿Qué política económica aplicó estos gobiernos de los años 30, que decíamos gobiernos militares y basados en el fraude económico, no en gobiernos elegidos por el pueblo? Este periodo, tengamos en cuenta que arranca con la crisis y va a la Segunda Guerra Mundial, que inicia en el 39, es un periodo muy conflictivo. Se han innovado estos gobiernos en los instrumentos económicos. La economía se hace más compleja. ¿Por qué? Porque aplican, por ejemplo, el control de cambios. Es decir, segmentan el tipo de cambio en uno oficial y uno libre. El oficial, un tipo de cambio más bajo que el libre, que es un tipo de cambio más alto. Entonces se le daba un tipo de cambio a algunas exportaciones y otro a otras exportaciones. Y lo mismo con la importación. Hace una política fiscal ortodoxa que es contraria a lo que Keynes después, unos años más tarde, va a determinar que era lo correcto en estos periodos de crisis. Es decir, este gobierno sigue aplicando la política fiscal que se venía aplicando habitualmente, que es la de disminución del gasto cuando hay crisis y de aumento de ingresos, cosa que debería ser lo contrario. En las crisis aplicar un fuerte aumento del gasto y una disminución de los ingresos para alentar la economía en crisis. Pero también aplica acertadas políticas, como es la creación del Banco Central, que regula todas las normas monetarias, ¿sí? Que es el banco de los bancos, le va a dar una mayor orden a todo el sistema monetario argentino. Y va a crear la Junta Nacional de Granos, que también es una buena política en cuanto a el aseguramiento de precios a la producción agropecuaria y alejarla de los fuertes vaivenes que está condicionada o la condiciona la economía internacional. De estos instrumentos podemos determinar que los objetivos fundamentales de estos gobiernos fue el equilibrio fiscal y de balanza de pagos. Dos tradicionales objetivos de los gobiernos que no están todavía en sintonía con las políticas keynesianas que se iban desarrollando e implementando a lo largo del mundo, a lo largo de estos años, y que además pueden ser observadas y tenidas en cuenta como unas políticas que hacen a un modelo todavía agroexportador, una política que no es industrialista, que no está decididamente enfocada a la industrialización y donde todavía se apuesta al libre cambio, donde todavía se apuesta a la colocación de esos productos agropecuarios en el exterior para la compra de importaciones industrializadas. Donde cuando
el mundo es totalmente distinto, el mundo ya no está más haciendo eso, el mundo no estaba comercializando, se había hecho más autárquico, se había cerrado en sus fronteras para desarrollar sus mercados internos. Argentina erra en ese contexto de organización internacional. ¿Qué pasa hacia la Segunda Guerra Mundial? Acercándonos a la guerra y ya durante la guerra, hay claros cambios estructurales en el país que tienen que ver con la urbanización que va teniendo la sociedad argentina, dada la expulsión de trabajadores que produce el sector agropecuario, ya sea por su crisis, ya sea por la incorporación de tecnologías, la incorporación de la mujer al trabajo, la saturación de la ciudad de Buenos Aires como centro productor industrial y una mayor sindicalización de estos obreros que van acercándose a los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y que van a ir formando esto que hoy conocemos como el conurbano bonaerense, los distintos cinturones del conurbano bonaerense. Aquí se van dando ya claramente, porque cae de maduro que Argentina tenía que debatir su modelo de desarrollo, tenía que cambiar a la fuerza ya, porque no cambió cuando fue la crisis de los 30, tenía que cambiar porque ahora venía la Segunda Guerra Mundial y ya estaba a todas luces su inicio. Por lo tanto, hay una discusión de las estrategias de desarrollo, porque si Argentina se tiene que desarrollar industrialmente, hay distintas concepciones de desarrollo industrial. Hay una industria que está pensada para el mercado interno, que no es necesariamente competitiva, por lo tanto, esa industria para el mercado interno es muy probable que abarque algunas industrias que son artificiales, es decir, aquellas que a lo mejor no tendrían posibilidades de competir con importaciones industriales de afuera, y otra que apunta más a una industrialización que es para exportar, en la cual tiene que ver con aquellas industrias que tengan una ventaja comparativa en Argentina, es decir, que tienen posibilidades de competir con las extranjeras. Es muy probable que no tengamos en estas industrias de exportación artificiales, ¿sí? Es decir, y que estas industrias de exportación tengan que ver con aquellos rasgos que son característicos de Argentina, que es su insumo, que están relacionados a las materias primas, que son el insumo básico, ¿no es cierto?, de la producción agroexportadora, para poder ser industrializados y colocados en el exterior. Esos debates fueron claramente plasmados en un plan, el Plan Pinedo, que digamos es parte del resultado de estos años 30, parte de los cambios que va generando en el sector gobernante, en donde ya asumen la necesidad de la industrialización en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y otra vez una tercer crisis del comercio internacional, en la cual pronostican este plan Pinedo una industrialización que tiene que ver con los bienes, el uso del insumo primario que es el bien agropecuario, la industrialización de este bien para una colocación en el exterior, es decir, una industrialización que tiene que ver con una economía abierta, no solamente para el mercado interno, sino pensada para la venta en el exterior, y que además postulaba un acercamiento hacia Norteamérica, ya claramente como una potencia, ¿no es cierto?, ese acercamiento tenía que ver también con la redirección de las políticas internacionales argentinas versus otra industrialización que tenía que ver más con el mercado interno, que tenía que ver con el desarrollo de todos los segmentos industriales que se pudieran desarrollar sin distinción de competitivos y no competitivos, por lo cual es muy probable que se desarrollaran industrias que eran artificiales, aquellas que tienen una baja posibilidad de subsistir si se abriera la importación. Estos debates terminaron con la implementación de una política industrialista que tiene que ver con la del mercado interno, ¿sí? Es decir, Argentina decidió apostar ya con el golpe militar del año 1943 a una industrialización que tiene que ver justamente con el mercado interno, no tanto pensada para las exportaciones, y que va a determinar el desarrollo industrial de argentino durante los años posteriores, ¿sí? Es decir, esa discusión entre distintas alternativas de desarrollo industrial,
una plasmada en el Plan Pinedo y otra plasmada en el o tomada por el gobierno militar que va a ser el golpe del 43, tiene consecuencias para los próximos años que Argentina va a intentar una acelerada industrialización, la mayor posible, dado que la Segunda Guerra Mundial es larga, estamos considerando que va del 39 al 45, y Argentina va a ser castigada, ¿no es cierto?, por la no participación en esa guerra, el no apoyo decidido y a tiempo hacia los aliados, cosa que no hicieron otros países latinoamericanos y que van a ser menos castigados en los años de posguerra, justamente por ese fallo en la resolución estratégica, ¿no es cierto?, de la participación argentina, ya que Argentina va a decidirse neutral a lo largo de todo este periodo para poder seguir colocando sus productos agropecuarios y que sus barquitos con cereales y carnes no sean bombardeados. Hay otros países que intervienen y mandan un contingente de soldados a pelear justamente por los aliados. Eso va a determinar la industrialización que va a tener el país desde el 43 hasta, podríamos decir, los 63, que es los periodos que posteriormente vamos a ver. A continuación, les traje unos videos en alusión a la etapa histórica que hemos visto para cerrar con el bloque, con la etapa que nos tocó, y a posterior vamos a hacer un breve cierre de todo el módulo y el análisis que hemos hecho hasta ahora. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres, los conventillos son la única posibilidad de vivienda para los recién llegados. Los gringos van quedándose en Buenos Aires a trabajar en lo que puedan. Venta ambulante, servicio doméstico, changas. Muy pocos cuentan con un capital mínimo como para trasladarse al interior y probar suerte. En su afán centralizador, el gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica.
Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Los dogmas americanos de los felices años 20, que gane el mejor y dejad hacer, llevaron a Estados Unidos y al mundo occidental a una crisis sin precedentes. Los especuladores produjeron el hambre y la miseria durante toda una década que aún resuena en las moradas capitalistas de Estados Unidos. Tras superar el bache de la Primera Guerra Mundial, la ley seca no impidió a los americanos emborracharse de dinero. La producción aumentaba en exceso y representaba al final de los 20 la mitad del total mundial. Unos 120 millones de americanos, el 6% de la población del globo, devoraban casi toda esa producción. La riqueza era para todo aquel que quería y tenía fuerzas para alcanzarla, y la bolsa era el juego que permitía convertirse en un nuevo rico. Se compraban acciones con créditos, al igual que la mayoría de las casas y los automóviles. Las empresas repartían beneficios con acciones gratis para financiar la especulación, y así la bolsa de Nueva York, en plena euforia, subía sin cesar, doblando incluso las cifras de la producción industrial. Unas 100 acciones de la General Motors en 1924 quedan convertidas en 1929 en 700 títulos de la empresa sin desembolsar un solo dólar. Esta riqueza ficticia y al parecer sin límites hace surgir los trusts de inversión mobiliaria que llevan al ahorro, a la especulación y no a producir bienes. El jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la Gran Caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a esos niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron. Lo cierto es que la riqueza industrial estaba en mano de solo 200 sociedades. El American Way Life de los 20 fue haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La producción había comenzado a descender en 1929. Los precios y salarios no tenían relación y los consumidores se ahogaban viendo reducir paulatinamente su poder adquisitivo acudiendo al crédito. Los agricultores, que representaban el 25% de la población, solo recibían el 8% de la renta nacional. El sector agrícola sufría una superproducción sin mercados por la imposibilidad de exportación. Los precios bajaron tanto que los agricultores hipotecaban sus tierras y
funcionamiento del mercado y que las cosas se arreglan manteniendo la confianza. Alumnos, hagamos un cierre de módulo repasando los conceptos claves que ustedes se tienen que llevar e interpretar cuando estudien y vayan a rendir la materia. Es importante que ustedes distingan la evolución de los factores de la producción a lo largo del periodo, porque esos factores de la producción, trabajo, capital, recursos naturales y la tecnología que los combina, van a determinar los factores, los productos, la mercancía que el país obtiene, el nivel de crecimiento que tiene esa mercancía y las posibilidades de intercambiarse con el resto del mundo. Segundo, es importante que ustedes destaquen y tengan siempre en cuenta la inserción internacional de Argentina en el mundo, porque Argentina es una parte del mundo, el mundo la afecta, las circunstancias internacionales siempre son claves para entender el proceso político y económico del país. Y tercero, es muy importante que ustedes vayan viendo la evolución de las ideas, la cultura económica, política y social de Argentina, porque eso les va a dar la otra pata de la explicación de los procesos de desarrollo económico, ¿sí? Y para finalizar, justamente les traigo una frase que tiene que ver con esto de la cultura, de los problemas que se van generando a lo largo del desarrollo y que requieren nuevas soluciones que a veces no habían sido pensadas. La frase es de Albert Einstein y dice lo siguiente: el mundo que hemos creado como resultado del nivel de pensamiento que hemos tenido hasta ahora, crea problemas que no podemos resolver en el mismo nivel de pensamiento en que los hemos creado. ¿Se entiende? Quiero decir con esto, y quiere decir Einstein, el proceso de desarrollo va generando problemas que no habían sido pensados. La vida de cada uno de nosotros va generando problemas que no los tenemos resueltos mientras los vamos generando. El salto para la resolución de esos problemas está en la cabeza de cada uno y en la posibilidad de que cada uno desarrolle nuevos conocimientos para enfrentar esos problemas que fue generando en el pasado, ¿sí? Siempre es un proceso de crecimiento cultural, de crecimiento intelectual, el que posibilita el desarrollo, ¿no? Termino con esa frase: el desarrollo entonces está en la cabeza más que en ningún otro lugar. Muchas gracias y nos vemos el próximo módulo con el nuevo periodo de la etapa de Historia Económica Argentina. Muchas gracias.